Mire, yo quería empezar por hablar de su historia. Usted se hizo muy famoso cuando mandó a la cárcel a Ollanta y a Nadine Heredia en el año 2017. Y ahí, preguntándole a abogados penalistas, me dijeron una frase que yo le he usado, porque tal vez el público no la entienda, pero era que usted era un juez canero. O sea que primero preguntaba dos cosas a la cárcel y que resuelvan arriba. Yo los mando a la cárcel, que resuelvan arriba, las mando a la cárcel. ¿Es una buena definición de su trabajo? No, yo creo que hay una caricaturización de mi trabajo porque no, en todos los casos no he dictado prisión preventiva. Y además no se olvide que en la Corte Nacional, antes Sala Penal Nacional, se veían casos de criminalidad organizada. Y muchas de mis decisiones han sido confirmadas por las instancias superiores, ¿no? No. Que sean confirmadas es siempre la coartada de todos los jueces que cometen un error, porque los pecados de los otros no lo hacen santo usted. O sea, si usted se equivoca y los de arriba se equivocan, bueno, son dos equivocados, no dos acertados. ¿Se equivocó en el caso de Ollanta Humala? Yo en su momento resolví conforme a ley y quiero ser enfático en este tema, Rosa María. Anteriormente no era como ahora se dice. El tema de los aportes de campaña no era una verdad evidente, clara y distinta, como Era diría Descartes. muy evidente. Era, ya, en ese tiempo, por lo menos, era un tema controvertido, discutible. ¿Cuál era esta situación recién cambia el año pasado con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles y con una casación dictada en el caso Susana de la Puente? Pero antes no era así. Solamente para cerrar e ir al tema. Es el primer caso donde se discute si los aportes de campaña eran o no delito, fue precisamente el caso de Ollanta Humala. Y planteó una excepción de improcedencia de acción que en sencillo significa protestar o decir que el hecho no constituye delito. Exactamente. Y eso se discutió. Yo Pero, la doctor, resolví en primera instancia y la denegué. ¿No era claro y evidente que no era delito? Usted estudió derecho igual que yo. Principio de legalidad. ¿En qué parte del tipo penal de lavado de activos puede estar la conducta de quien recibe una donación de campaña? O sea, no hay forma. Yo lo leo y lo he leído 100 veces. Desde el 2014 lo vengo leyendo. Yo no he cambiado mi posición y le he dicho en todos los casos una y otra vez. Yo no entiendo cómo no se dieron cuenta. Porque no darte cuenta implica perseguir judicialmente 10 años a una persona por algo que no es delito. Y además, ¿cómo se lo explicamos al público? Yo entiendo su posición y me parece que usted siempre ha sido coherente. Y siempre la he escuchado. Absolutamente. En O sea, todos los en casos. todos los casos no. Pero No es en delito. ese tiempo, este caso fue confirmado por el superior. Yo con eso no quiero convertirme en santo, ¿ya? Pero llegó el caso a la Corte Suprema, a una sala integrada incluso por el doctor San Martín, el doctor Luján Túpez. Y ellos ratificaron que fue el primer caso de que ese hecho era delito. Fueron amedrentados por el fiscal Vela. Acuérdese, San Martín no podía resolver la excepción porque Vela salió a decir que lo iba a denunciar en la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué pasó? No resolvieron sobre el fondo del asunto. Dijeron que se resuelva en juicio. Sí, Que se resuelva en juicio, que se resuelva en juicio. Una Pilatos a la bestia. entiendo. O sea, el Poder Judicial, no solo usted, todo el Poder Judicial, se ha portado pésimo. Y ha tenido que venir un tribunal constitucional que tiene 1000 problemas a corregir un asunto que era corregible con usted el 2017. Si usted en el 2017 se sentaba y decía, ¿esto no es delito? Todos los casos se caían. Yo entiendo, yo no conozco los promotores que estuvieron detrás de ese asunto, yo me voy a mantener en el tema técnico-jurídico, pero la Sala Suprema estableció este lineamiento jurisprudencial a partir de ese caso y ratificó que los aportes de campaña eran delito. ¿Cuándo cambia? No O sea, dijo que... Dijo que se resuelve en juicio, en Ya, juicio no, oral. pero también ratificó, esto fue la ponencia del doctor Luján Túpez, y dijo que esos hechos sí configuraban delito. Por eso, en una excepción de improcedencia de acción se dice eso. ¿Cuándo cambian los astros en el campo jurídico? Con la sentencia Cócteles, caso Keiko Fujimori. A partir de ahí cambia la orientación jurisprudencial. Claro, ellos dijeron que no era delito porque el acto simple de receptación no constituía delito. Más adelante, porque yo también resolví el caso de Susana de la Puente Vice, llegó me plantearon, yo la desestimé. Y llegó el caso a la Corte Suprema. Y esta vez, la propia, fue una votación de 4-3, y ahí se intervino el doctor San Martín y también el doctor Luján Túpez. Votaron y dijeron que no era delito porque cuando se bancarizaba el dinero, prácticamente el dinero era rastreable. A partir de ese momento cambió el escenario jurisprudencial. ¿Y yo qué hice? Yo también tengo que ser tributario de los precedentes. A partir de esa fecha, yo en mis casos concretos, por más que yo discrepaba, ¿no?, por un tema de igualdad de trato, como siempre se ha dicho, a igual razón, igual derecho, dije, si no es delito para
El caso Cócteles no es delito para ningún caso. Y es así De que yo fútbol. mismo Claro. me alino a pesar que yo hice mi salvamento, mis consideraciones jurídicas que no estaba de acuerdo, pero apliqué por igualdad de trato. Por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, yo mismo ya en una excepción, en primera instancia, declaré atípica esa conducta. Luego vino el caso de Lourdes Flores, igualmente declaré que esa era típica. Pero, por ejemplo, hice mi salvamento. Por ejemplo, esto de la idea, no me convencía de que el hecho de que simplemente bancarizases el dinero presuntamente maculado, prácticamente te bendecía el dinero. Y esto podría generar algunos problemas también en la persecución O sea, penal. es Pero a delito, pesar de ello, es delito a partir de agosto del 2019. Antes no era delito. Y eso es bien sencillo de entender. Eso me lo entiende el público normalmente. Yo lo vengo explicando, no me lo entendían mis colegas, le voy a decir, los periodistas me insultaban, usted era un héroe, ahora ya no es un héroe, pero era un héroe. Y el otro tema es las decisiones de prisión preventiva más visibles de su carrera están vinculadas con gente que nunca tuvo peligro de fuga, nunca hubo peligro procesal, nunca hubo peligro de perturbación de la actividad probatoria. Ni en el caso de Ollantumala, ni en el caso de su mujer, a los dos los metió juntos además. Y a Keiko Fujimori tampoco hubo peligro de fuga, nunca hubo peligro procesal. Y se supone que la piedra angular de una prisión preventiva tiene que ser el peligro procesal. Por eso ellos consiguieron a través de habeas corpus salir en libertad. Pero eso desprestigió su trabajo, porque los metió presos no habiendo peligro procesal. Y eso es muy grave también. sí, yo entiendo su posición y la respeto. Yo entiendo también la crítica de algunos abogados que hagan al trabajo judicial y también le respeto cuando hay argumentos jurídicos, pero no cuando se llega al insulto o a las tesis conspirativas que no tienen nada que ver acá. Pero la Constitución me ampara el derecho Sí, a crítica claro, a resoluciones yo judiciales. Por eso soy le muy digo, respetuoso, o sea, pero en eso. por eso le digo, o sea, ahí hay un error porque no había, en su valoración de peligro procesal, no habían argumentos de peligro, en ninguno de los dos casos. Bueno, yo tan solo, hasta donde yo recuerdo, yo solamente cumplí mis funciones. En ese tiempo no se discutió el tema de si los aportes eran o no delito. Nadie lo planteó. El tema se centró básicamente en el tema probatorio del tema y el peligro. Pero en el peligro no solamente se evaluó el tema de los arraigos, sino otros factores, ¿no? Como peligro de obstaculización, ¿no? Prueba de ello, y es algo objetivo, doctora Rosa María, es que mi decisión, y eso tampoco pienso que me va a convertir en un santo, pero mi decisión fue confirmada por la segunda instancia y por la Corte Suprema. Se morían de miedo. Y otra cosa, llegó al Tribunal Constitucional y en 4 votos contra 3, o sea, con eso quiero decir, como diría Descartes, la verdad no era tan evidente, ¿ya? No era clara y distinta, sino había controversia, ¿no? Yo entiendo toda la crítica legítima, ¿no?, que puedan hacer sobre todo los abogados de los investigados y también un sector. Claro, ¿no?, el problema es que los errores judiciales tienen un costo enorme. Usted lo sabe, ¿no? Y uno dice, bueno, yo no dudo de su buena fe, pero se equivocó, pues. Entonces, esa equivocación tiene un costo. Hoy, las personas que fueron llevadas a prisión injustamente y que no son culpables porque no han sido sentenciadas, tienen expedito su derecho a reclamar al Estado por daños y perjuicios. Y pueden ser indemnizaciones muy grandes que normalmente en el Perú no se han tramitado, pero que podrían tramitarse en cualquier momento y deberían tramitarse para que la justicia no se equivoque. O sea, mire, el señor Humala ha estado preso casi 2 años y resulta que es inocente. Su esposa tuvo que pedir asilo político, porque ellos alegan algo más y quería preguntársele. Persecución política, es decir, que su conducta y la del sistema de justicia ha sido una persecución política, no jurídica. ¿Qué responde a eso? Bueno, esta opinión también la escuché al doctor Rodríguez, el tema de la persecución política y el tema de recurrir al Estado para que se indemnice. Yo simplemente cumplí mi función. Creo que se da lugar al tema digamos, de las reparaciones y todo lo demás cuando no hay motivos razonables. En ese tiempo hubieron motivos razonables. Yo respeto, como le dije, su punto de vista y yo niego categóricamente estas tesis conspirativas. Prueba de ello es que esto fue ventilado en todo el Poder Judicial en diversas instancias y por insignes juristas que también opinaban en ese sentido. Cuando el asunto toma, digamos, cuerpo en el tema de la tipicidad, con el caso de Ollantumala. Y eso, no se olvide usted que yo era un juez de primera instancia y por lo menos todos esperábamos atentamente el pronunciamiento de la Corte Suprema en ese caso, y la Corte Suprema había dicho que se lavó las manos. Se lavó las manos, en eso estamos completamente de acuerdo. Mal por ellos, pero también mal por usted. Ya, pero al igual que ahora, no tiene yo pronunciamiento. no estoy de acuerdo con algunos fundamentos que ha dado el tribunal, ¿no?,
para, digamos, declarar fundado este habeas corpus, que por cierto ha sido también 5 votos contra 2 en el caso Keiko Fujimori, y su copia espejo es la Claro, siguiente pero acuérdense sentencia. que los 2 votos que están en contra no están en contra porque no estén de acuerdo con el principio de legalidad. No. Lo que ellos señalan es que no es la vía. Lo han declarado no infundado, sino improcedente. Porque dicen, esto tiene que resolverse en el proceso penal. Y el problema es que el Poder Judicial, los otros 5 dicen, si el Poder Judicial no resuelve y estás violando un derecho fundamental, que es la legalidad, del principio de legalidad, tienes que intervenir. Excelente pregunta, doctora Rosa Así es. María. Pero a igual derecho, igual razón. Exacto. Principio de igualdad ante la ley frente a Exacto. todos. Resulta que este Tribunal Constitucional, cuando ha resuelto dos habeas corpus, ojo, yo luego me he alineado, a Claro. pesar que discrepaba, ¿no? Ajá. Pero tenía que seguir los precedentes, prácticamente se ha abocado a procesos judiciales en curso, donde no había resolución final. Es un Y tema aparte, ingresó al tema de la tipicidad, a evaluar la tipicidad que le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Y primicia, como dirían, tratando de ser lo más didáctico, Está muy claro. el propio Tribunal Constitucional, integrado por esos 5 magistrados que han ingresado al tema de la tipicidad, en 2 casos anteriores, y eso está plasmado en el voto del doctor Monteagudo, Monteagudo. cuando se le planteó en un caso concreto temas de evaluación de la tipicidad, dijo, no, eso no es, No es nuestra eso no fueron. competencia. Entonces, ¿cómo queda el Tribunal Constitucional? Sus Ha propios- variado su criterio jurisprudencial. Pero ni siquiera lo dice. Ni siquiera Porque lo dice. cuando los jueces varían su criterio, mínimamente, como le dicen los americanos, el overruling y todo lo Claro. demás, explican por qué están cambiando el criterio. Y yo cuando archivo el caso, en el caso PPK y en el caso Lourdes Flores, dije, antes yo pensaba esto, Claro, pero ya pero no. ahora ya no pienso esto porque yo creo que la justicia debe aplicarse por igual para todos, ¿no? Esa fue más o menos mi posición. Y yo creo que el Tribunal Constitucional, con las disculpas del caso, y se lo digo muy respetuosamente, de manera crítica, creo que ya se ha politizado. Es inevitable el factor político en la elección de los miembros del tribunal, por más que digan que hayan concursado, porque al final los votos, los números son los que han mandado en su elección. Efectivamente, Pero es, ya acá es- solamente es un tribunal que sí es tributario del poder del que Claro, emana. claro. Ya. Pero ojo, y eso también No pasa en debería. Estados Unidos. Y hace poco, investigando, porque ahora tengo un poco de tiempo para investigar, hay una discusión interesante en la elección de los jueces, ¿no? Que, por ejemplo, profesores de la Universidad de Nueva York como Jeremy Waltron y Samuel y Sakharov decían que es inevitable la interferencia política, pero, y ellos ahí ponían las cortapisas, decían que, pero lo que no puede hacerse es que ellos puedan recoger el interés político inmediato. No, sino, obviamente. ¿ya? Eso es lo que más o menos Bueno, ellos, pero lo que o pasa, atenuarlo. ¿usted cree que la sentencia de Keiko Fujimori y Ollanta son políticas, la sentencia del TC? Yo creo que están yendo en contra de sus propios lineamientos No, jurisprudenciales. ya sé, pero usted está confundiendo un tema procesal con un tema de derechos humanos. ¿Ya? Nadie puede ser privado de su libertad Sí. si es que la acción que realizó no está tipificada en el Código Penal como delito. Y ese es un principio que se sobrepone a cualquier consideración procesal. Porque el valor fundamental es el del ser humano. Usted no puede tener una persona presa en una cárcel indeterminadamente por algo que no es delito. Interesante. El ser humano prima. O sea, Claro, eso es lo que ha claro. dicho no es un hecho. Ojo, ellos nos están pronunciando sobre algo, y lo dicen al principio de la resolución, sobre algo que podría pasar con una persona en libertad. Ellos se pronuncian sobre el caso de Humala, que está preso. Tienen que pronunciarse, está en cárcel. Yo simplemente cumplí con mis funciones, yo discrepo muy respetuosamente de su posición. Y hace poco acabo de ver, por ejemplo, el comentario del doctor Lamas Pucio, ¿no? Donde él también ha criticado esta sentencia del caso Humala, que es copia espejo prácticamente del caso Keiko Fujimori. Y tiene que ¿no? ser así, es el mismo, son los Y, mismos hechos. Por ejemplo, uno de los argumentos que yo he cuestionado es que el hecho de que usted bancarice el dinero prácticamente y lo hace rastreable, bendice el dinero. Yo creo que esto es un poco Depende de los discutible. hechos. Es Depende de los hechos. Claro, Pero y al final el caso claro, concreto es pero el que va. en este caso, en el de Keiko Fujimori y en el de Ollanta, en estos casos espejo, esa no fue la razón. La razón no fue la bancarización del dinero. Ah, no. ¿No? Fue el tema. La discusión es que ellos se cerraron únicamente en el tema de la receptación. No hay que Así olvidar es. que el delito de lavado de activos, antes del 2016, donde viene la modificación, donde se criminaliza la sola recepción, la discusión estaba en el acto de dificultar la identificación de su origen. Y en el caso, por ejemplo, en esta primera sentencia, en esta primera casación del caso Ollanta Humala, se aborda ese tema y se argumentó ahí con la ponencia de Luján Túpez de que sí se había cumplido con ese elemento. Yo entiendo que usted tiene otra posición y yo lo respeto, pero a pesar de ello, doctora Rosa María, quiero ser muy claro, yo creo que la justicia es igual para todos. Bueno, no puede haber doble rasero. obviamente. Y yo mismo me encargué de, en primera instancia, ¿no? Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué tantos años después, no?
Y no es culpa suya, el fiscal le tiene que llevar el caso. Ahí sí es culpa del fiscal. Yo creo que hubiera pero sido... tantos años después. Hubiera sido... El caso de PPK usted lo ha visto en el 2022, creo, 23. Y a él lo sacan del poder en el año 2017, 18 en realidad. 18, o sea, 5 años después. Y el señor con arresto domiciliario, 4 años, para que usted lo declare inocente. Sí, por ese tema, ahora tiene otros casos, pero por el Claro. tema de receptación. Entonces usted dice, pero ¿qué clase de justicia es esta? Yo creo que en todo caso, y por eso que el sistema de justicia es perfectible y debe evitar estas situaciones, la idea es que frente a estos casos de inicio se planteen y se definan las cosas como Claro, corresponde. si ¿no? usted decía en el primer Pero- acto, esto no es delito, Pero se acabó el Rosa caso. María, no se puede utilizar como pretexto Ajá. para complotar contra todo el sistema de justicia y para buscar pretextos, No, no, porque sí. yo veo Ya. una con seria preocupación. Ahora vamos a ver su caso, Sí, sí, sí. obviamente. Pero lo que yo voy es, si usted resolvía el 2017, como yo creo que debió haber resuelto, nada de esto hubiera ocurrido. Nada de esto hubiera ocurrido. ¿Se da cuenta? Porque usted fue el inicio de una madeja. ¿Y qué pasa? Como era contra Humala, los fujimoristas lo endiosaron, pues. Le hacían canciones, usted era un héroe nacional. Y yo me acuerdo que salí y dije, miren, si los Humala se van presos por esto, todititos van a ir presos. Y todititos fueron presos. No se dieron cuenta. Y ahí sí se dieron cuenta de lo que estaba. Entonces ya comenzaron a prestarme un poquito más de atención. Pero el problema es que usted generó una bola de nieve. Y claro, evidentemente hay gente que no lo quiere y han venido a cobrársela. Eso está clarísimo. Y hablemos de su caso. Usted ha sido suspendido por 6 meses. Así es, doctora. Por 3 imputaciones en un caso. Básicamente por dar una charla en un espacio no universitario, que eso perfectamente lo puede hacer cualquier magistrado, pero parece que no le gusta a la Junta Nacional de Justicia, y en esa charla adelantar opinión sobre el caso de Nicanor Boluarte. Y ahí sí, dicho sea de paso, metió la pata. No debió haber hablado de Nicanor Boluarte. Nunca. Excelente. Yo, para empezar, fue una imagen del Diario de la República Claro. que se ponchó, lo dije yo, y he sido transparente, porque un magistrado tiene que hablar con Claro. probidad. Lo puse y que fue un error. Exactamente. Lo dije desde el inicio. Pero, por ese asunto, la Autoridad Nacional de Control me inició 3 investigaciones disciplinarias en su momento y archivó mi caso. Por supuesto. Y Muy por bien. ende está protegido por el Levis in idem, por la cosa de Siria. Incluso hay un 4.º caso en donde también se está ventilando lo mismo. Pero a pesar de eso, la Junta Nacional de Justicia me ha iniciado una investigación por el mismo hecho, archivado y a cargo. En instancia diferente, ¿no? En instancia, o sea, sí. ahí no hay non bis in idem. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es la misma autoridad de fiscalización. Yo discrepo nuevamente, Bueno, pero en sí, fin. pero también cabe. ¿Por qué? Porque la propia Junta Nacional de Justicia en su procedimiento disciplinario, porque es el tema disciplinario al final Claro, del día, sí. ha dicho que es un motivo para archivar la causa cuando el caso ya ha merecido un archivo Claro, anterior. tiene un buen argumento para defenderse. Es más, en una de esas investigaciones, Ajá. incluso cuando se archiva, se declaró agotada la vía administrativa. Es decir, cerró el tema disciplinario. Como usted dice, guste o no guste. Claro. Y yo mismo lo dije. Fue un error. Ya, Fue un error. Segundo error, cantar Triciclo Perú. Pero a usted le gusta cantar, aparentemente. No, pero no lo voy a hacer por un tema ya por una cuestión muy personal. Ya. Esto lo voy a hacer solamente en cuestiones privadas. nada. Claro, pero parece que usted tiene una afición por el canto. No, sí, eso... Los jueces pueden cantar, ¿no? Sí, pero o sea, eso surgió de manera espontánea. Un fin de semana, no me he beneficiado económicamente con nada, simplemente fui a cantar donde otros juristas hicieron presentación académica, yo hice esa presentación Claro, y simplemente canté y así como llegué me retiré nada más. ya. O sea, lo pueden acusar de tener mala voz, pero nada más, ¿no? Claro, es más, César Gillibrand en su programa me dijo, no vuelva a cantar, no vuelva a cometer un delito de lesa canción. Me dijo. Claro. Sí, yo Ya, claro, muy estoy bien. tomando. Eso sí es anecdótico, pero lamentablemente está en la imputación. Sí. Y la tercera, Tengo otro proceso, esto sí me preocupa. no, ese es otro proceso, ese es el rospigliosis. Sí, sí. Ese sí es muy grave. Y es muy grave porque si usted es sentenciado por eso, ahí sí la señal del sistema de justicia es atroz. A usted lo están procesando por aplicar el control difuso en un caso de graves violaciones a derechos humanos. Así es. Usted dijo, no voy a aplicar la ley del Congreso, porque esta ley del Congreso que hace prescriptible lo que es imprescriptible, no permite el juzgamiento. Fernando Rospigliosi, ¿personalmente o a través de un tercero? No, personalmente me denunció ante la Junta Nacional de Justicia. Usted recordará que incluso cuando presentó la denuncia, es más, la socializó por las redes, y además hizo una conferencia de prensa y ahí anunció que era un prevaricador e incluso que iba a barrer el Poder Judicial. Lo ha Sí, dicho todo varias eso, veces. sí. Lo ha dicho varias veces. Sí, sí, yo creo que fue un acto de pretender Intimidar. intimidar y también generar interferencia política en los operadores de justicia, porque
quien le habla no ha sido el único que ha aplicado el No, control difuso y evidente. además porque es un deber, ¿no? Y de espero todos que los lo jueces. apliquen todos los jueces. Claro, Yo espero, sí. pero a veces hay algunos que son muy, muy timoratos. Pero hay las que- señales que se están mandando disciplinariamente creo que están amedrentando a los jueces. Por eso yo he saludado el comunicado de la doctora Janet Tello Guilardi, porque un Estado constitucional de derecho que se precia de respetar garantías básicas, uno, debe respetar la libertad de expresión, opinión y de información, ¿no? Y lo otro, debe respetar la independencia de los jueces, ¿no? Claro. Ahora, ese proceso está todavía empezando. No, ya está en fase disciplinaria. He estado inicialmente, ha pasado en poco tiempo a la fase disciplinaria. Y en la fase disciplinaria incluso he prestado mi declaración, ¿no? Porque me han convocado a prestar una declaración sobre algo que está simplemente en los documentos. ¿Ya está el voto? Todavía está todavía desplegándose actividad probatoria, ¿no? Muy bien. ¿Estos 6 meses, cuándo vencen? Tengo entendido, todavía no los he contado, ¿no? Ya. Así, Claro. ¿ya? Pero entiendo que vencen en diciembre, pero la idea es que cuando te suspenden, esto pinta más para una destitución. Y yo Exactamente. soy plenamente consciente de eso y, como lo he dicho, simplemente voy a defender mis derechos hasta el final, ¿no? Pero probablemente lo destituyan, ¿no? Sí, es una posibilidad muy real, ¿no? ¿Y E usted cree inminente. que esta destitución va a ser política? Yo creo que no hay bases jurídicas para ello. Yo creo que los cargos no tienen consistencia legal, ¿no? Porque en el primer caso que le había indicado por lo que me han suspendido, es un tema ya archivado y los hechos, voy a utilizar lo mismo, son atípicos, no califican como falta disciplinaria, ¿no? Y lo otro, en el caso del control difuso, yo discrepo ahí con el doctor Quiroga, porque el doctor Quiroga hablaba el otro día que los jueces repartían como cocorocos los controles difusos, No. pero en este caso, Al contrario, es dificilísimo conseguir control y difuso. llamaba simplemente a aplicar el derecho interno, pero se olvida de que nosotros tenemos que aplicar también los tratados internacionales, la convención que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y el Estatuto de Roma. Y es más, esto es un deber de todos Claro. los jueces, ¿no? Es complicado porque si usted no lo hace, más bien lo pueden suspender o destituir por no aplicar la ley. Y esa es la tónica que ha venido ocurriendo. Por ejemplo, el Si doctor... lo hace, lo van a perseguir. Y si no lo hace, también lo van a perseguir. También. Y esto, por ejemplo, incluso después que el tribunal ha bendecido esta ley, porque la ha declarado constitucional por una acción del defensor del pueblo. Así es. ¿no? Es ¿Ya? un truco para hacerla Yo creo que ha constitucional. sido esto, ¿no? Una estrategia para convalidar esta ley. Lo digo muy respetuosamente al defensor del pueblo, ¿no? ¿Ya? ¿Esta cuál es la la prescripción? Exacto, la ley de prescriptibilidad. Hay otros operadores de justicia que la han aplicado y están siendo, digamos, procesados disciplinariamente. Me refiero al doctor Jorge Chávez Tamariz, ¿no? Colega de la Corte Nacional. No sé si decirle colega o es colega ya a estas alturas. Claro. ¿ya? Él ha aplicado y está procesado ya también. está procesado. Él no la ha aplicado, él ha aplicado control difuso. Control difuso, Claro. sí, claro, control difuso. Yo también la apliqué en su momento, Claro. pero la valía de la decisión del doctor Chávez Tamariz es que la aplica incluso después De la sentencia, de la del sentencia del Tribunal. Y Constitucional. lo mismo ocurre con la sala penal del doctor Prado Saldarriaga, que en el caso de esterilizaciones forzadas aplicó también el control Claro, difuso y han sometido y el control a... de convencionalidad. No, y toda la sala está denunciada ante la Junta Nacional de Justicia. Así es. Es que el abuso del poder, digamos, por parte del Congreso encontró un límite en el Poder Judicial, que es lo lógico, ¿no? Hay un contrapeso. Pero ese contrapeso va a ser resistido desde la Junta Nacional de Justicia. Por lo cual, lo más probable es que usted quede destituido, más o menos que de todas maneras, ¿no? Sí, es una posibilidad real, inminente y cierta, como se diría en los procesos de amparo. Y luego va a venir un largo proceso, porque yo le digo, las reparaciones por los daños causados por sus resoluciones, el Poder Judicial y los demandantes lo van a incluir a usted y a todos los jueces, no solo a usted, a todos los jueces que fallaron contra el principio de legalidad. No, seguramente, y cada uno tiene expedito su defenderse. derecho. Yo también voy a defenderme, solamente lo único que puedo decir es que en estos casos, y esa es una regla general, cuando hay motivos razonables para la persecución, creo que no da lugar a estas acciones o No, a un amparo a estas acciones. son acciones civiles, ¿ah? Claro, efectivamente, justamente. No penales, son civiles. Claro, en el campo civil se habla acerca del motivo razonable. Habrá que discutir si había o no motivos razonables bajo esa atmósfera jurídica que se vivía en ese momento, ¿no? ¿No se arrepiente de sus fallos nunca? Yo siempre he dicho que el trabajo de todo juez, de operador de justicia, es perfectible, ¿no? No, Pero sí. yo me centro en que cada vez que he tenido que resolver, he tratado de resolver con apego a la Constitución, a la ley, al principio de igualdad, ¿no? Yo jamás podría haber sido juez por esa razón, ¿no? Porque disponer de la libertad de las personas es algo durísimo,
¿no? Usted mandó a la cárcel a un papá y a una mamá dejando un niño en su casa. Sí, entiendo. ¿No? Entiendo. Y es terrible. Y después resulta que se equivocó. El drama, obviamente el proceso judicial es una cuestión dramática, por eso que los operadores de justicia debemos mejorar nuestro trabajo, porque en nuestras decisiones tenemos que decidir cuestiones muy fundamentales Ok, de pero las personas. pero no se arrepiente. Nuevamente le digo, Está doctora, y bien. entiendo su posición, Ajá. yo tengo una posición distinta, ¿no?, Claro. sobre ello, pero a pesar de eso, creo en la igualdad en la aplicación de la ley y de los fallos. A igual razón, igual derecho. Igual derecho. Sí, No, y ahí si hay jurisprudencia ya no puede hacer nada más. claro, esa es la tendencia que guía mi actuación. Y terminamos como empezamos. ¿No creo que usted, que es un juez canero, Yo creo que se ha exagerado toda esa situación, se ha caricaturizado simplemente para poner en tela de juicio mi trabajo. Hay muchas decisiones muy importantes. Yo no solamente he visto casos de personas con alto perfil económico, No, político, no, social, obviamente, sino también he visto delincuentes. casos de criminalidad violenta, claro? o sea, A ver, de digamos, narcotráfico, del etcétera. 100% de solicitudes de prisión preventiva que usted ha recibido a lo largo de su carrera, más o menos, ¿qué porcentaje ha concedido? Sí, prisión preventiva. Yo diría en la sala alrededor del 70%. 70%. Yo no tengo en estos momentos, ¿no?, el dato. No, no, no. Sé requerimientos. Hay otros, en la última temporada, voy a utilizar el término, sí he sido mucho más riguroso en la concesión o no de las medidas O cautelares. sea, He rechazado ha rechazado más. muchas en la Ya, última pero temporada. en la última temporada, o sea, es un converso. Pues, el problema es que lo agarraron en su primera temporada y ahí 70%. Sí, es un aproximado que... Pero eran más de las... 70% Pero de ojo, prisión eran preventiva. más de las veces... La prisión preventiva eran más es de las, yo sé, pero es las excepcional. más de las veces eran casos de criminalidad organizada. De acuerdo. Y venían casos, No, mucho sí. con bastante evidencia No, no, probatoria. mire, y siempre Sí. acusan a los jueces de soltar a los Sí. delincuentes, usted no soltó a nadie, está muy bien. Pero digamos, la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional. Sí. Solamente cuando hay perturbación de la Cada- actividad probatoria, nadie puede estar preso, no es una condena adelantada. Eso lo hemos estudiado mucho. Sí, Entonces, claro. 70%, doctor. Es un caso, como le vuelvo a decir, de cada repente, caso de repente en concreto, escúcheme, de repente se ha quedado corto, ¿ah? ya, yo les voy a poner un caso, por ejemplo, que he visto en criminalidad violenta, en donde di alrededor del 70, porque ese es el baremo Claro. que se utilizó, porque la mayoría de ellos tenía evidencia antes bastante se utilizaban las escuchas telefónicas No, no, y que mire. lo implicaba. Por eso cada Ya, caso pero creo yo que debe por eso le evaluarse. digo, justamente con la experiencia que usted tiene, pues tienes un delincuente, creo- espantoso, violento, sí. asesino, ladrón, violador, para adentro, con Sí, escucha, con todo. sí. Pero agarras a dos políticos Pero que ojo, no, hay no matan un pajarito Ya. y los mandas 36 meses a la cárcel. Pero ojo, hay que distinguir los casos. Los casos, Claro. estoy hablando en general, pero casos de personas con alto perfil económico y político también tienen sus bemoles. No, o sea, pero ya sé, pero ahí fue 100%. ¿ah? no, Casi, eso no ¿ah? es así, no es Casi. así tampoco. Ya, 80%. bueno, Esa fue su reputación. yo le vuelvo a decir, el trabajo de ser juez es un trabajo muy, muy serio. No, sí. Y, por ejemplo, me gustaría es que todo el mundo hable en base a generalizaciones. Me Claro. gustaría que se hagan estudios serios, por ejemplo, de medir en estos momentos, no sé, en la Corte Nacional o en cualquier... ¿Cuál es la incidencia de la prisión preventiva? El tema de la prisión preventiva siempre ha sido un problema. Sí. Antes y después, solamente que ahora se le ha dado Pero mayor... en otros países no despachan la prisión preventiva así como hacía. O sea, Sí, pero es un tema nos miran a estructural, nosotros estructural, horrorizados. estructural. O sea, Yo los creo- españoles, una vez me dijeron, "Pero ustedes usan la prisión preventiva para todo. Eso es inaceptable. A ver, voy a poner un ejemplo. Ajá. El caso, ellos son demasiado garantistas. Sí. Tenían el tema de la extradición de Inostroza. Sí, claro. No ¿Dónde le- está Inostroza? Y no, pero no le dieron Le- prisión. le comento. Pero prevaleció el principio. ¿Se da cuenta? Entonces, acá no. Inostroza se escapó. Sí, claro. Y salió de España. Sí, 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 sí. Ahora, otra cosa, que el juez, obviamente, para resolver temas de peligro de fuga y peligro de obstaculización, como dice la doctrina, hace una proyección Claro. de si en el proceso se va a escapar o va a escurecer la actividad probatoria. pero es que el juez no puede ser adivino. No, obviamente, O sea, obviamente, lo que quiero decir es o sea, que el si juez no no va a es- ser adivino, Claro. sino que tiene que evaluar Claro. indicadores específicos, concretos, Pero para proyectar esa ¿qué inferencia. indicador tenía usted que Keiko Fujimori se iba a fugar o que Ollantaytamala se iba a fugar? No recuerdo Ninguno. específicamente, pero sí No está había- en la propia resolución. Sí, pues, algunos pero cosas se han que eran- citado indicadores pero cosas de que eran- peligro de fuga Sí, y de pero, peligro de doctor, pero obstaculización. cosas que no eran. A Yo- usted le gusta la cárcel. No, eso no es así. ¿No es así? No es así. ¿No es así? O No es sea, así. primero van presos, después hablamos. No es así. Yo tan solo he obrado conforme a ley. Mis decisiones han sido confirmadas y prueba de ello han llegado hasta el Tribunal Constitucional en una decisión muy dividida, dispusieron su excarcelación.